Ok, ya empecé a grabar la clase, chicos. Vamos a comenzar. La sesión pasada estuvimos viendo... ¿Qué estuvimos viendo? Estuvimos viendo la cuestión de los rayos X, que eran no otra cosa más que luz más energética, de onda más corta, y que de esa forma tienen mayor poder de penetración. Eso hace que fácilmente puedan penetrar el tejido del que está compuesto el cuerpo, pero gracias a la refracción que sufren al atravesar diferentes densidades del tejido, eso me sirve para construir una imagen, que es lo que conozco como una radiografía, ¿no? Los rayos X de inmediato se impusieron como una moda en el mundo científico. Entonces, varios investigadores, entre ellos, por ejemplo, los Curie y Becquerel, anduvieron haciendo algunas investigaciones con los rayos X. Ya habíamos visto que en el sentido de la química, esto sirvió para asignar de forma definitiva a los elementos en sus posiciones que llevan ahorita en la tabla periódica, y esto fue por la observación por parte de Moseley de que cada elemento emitía rayos X en cierta longitud de onda característica. Y eso se podía interpretar como una huella dactilar para cada uno de los elementos químicos. Posteriormente, no, perdón, eso fue Barclay. Y luego Moseley se dio cuenta de que había una disminución en la longitud de onda de los rayos X que ocurría de forma monótona conforme yo avanzaba en un periodo en la tabla periódica. Recuerden que los periodos son los que están dispuestos de forma horizontal. En un periodo, yo lo que veo es que va incrementándose en una unidad el número atómico, es decir, estoy metiéndole más protones al núcleo. Conforme se incrementa el número atómico, la longitud de onda de los rayos X disminuye, y eso le permitió a Moseley asignar a cada elemento químico la posición que les decía tienen en la tabla periódica. Hasta ahí nos quedamos, ¿va? Entonces, los rayos X se impusieron como una moda, varios investigadores se pusieron a trabajar con ellos, y en particular ahorita me gustaría que habláramos de Becquerel. ¿Cuál fue el experimento que hizo él? Bueno, Becquerel y los Curie trabajaban con una sal de uranio que se conoce como pechblenda. Es el óxido de uranio. Déjenme nada más dar admisión a sus compañeros. Finalmente, los métodos experimentales de que disponían estos investigadores casi siempre eran experimentos que se armaban utilizando películas fotográficas y eso. Los rayos X eran capaces de impactar en las películas fotográficas, entonces daban cierto patrón de destellos. Ese mineral de la pechblenda se pensaba que emitía rayos X, y no de manera gratuita, sino que se pensaba que quien excitaba, digamos, al material para que empezara a emitir los rayos X era la radiación proveniente del Sol. Tenía que haber cierta componente de la radiación del Sol que permitía que el material se excitara y entonces emitiera en radiación X. Entonces, Becquerel lo que hacía era tener películas fotográficas, tener ahí una pizquita del mineral de la pechblenda, envolvía en la película fotográfica a la pechblenda, y después se dedicaba a ver cuál era el patrón de destellos que tenía la película fotográfica. Como se suponía que la luz del sol era quien excitaba el material, esos experimentos los hacía Becquerel en días soleados. Pero ¿qué fue lo que pasó? Aquí tenemos otro ejemplo de serendipia. En un día nublado, Becquerel ya había dispuesto sus materiales para su experimento y todo lo demás, y chin, que se mete el sol. Entonces él pensó que eso daba al traste con sus experimentos. Recogió su material, se metió muy triste a su laboratorio, y al siguiente día o unos días después se topó con la sorpresa de que, en ausencia de la radiación solar, de todos modos las películas fotográficas habían sido impactadas. Esto le llevó a concluir que la radiación X no provenía específicamente del Sol, o más bien no hacía falta la radiación solar para que las partículas empezaran a emitir en rayos X, sino que esa radiación que estaba velando las películas fotográficas tenía que venir del propio material. Ajá. Entonces, eso lo llevó a definir por primera vez el fenómeno de la
radioactividad. Pero vamos a regresarnos un poquito. ¿Ustedes se acuerdan que para la época en la que estamos hablando, que son fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ya había sido totalmente estudiado el fenómeno de la electrodinámica? En primer lugar, esto se dio gracias a las observaciones de Michael Faraday. Michael Faraday propuso las primeras observaciones que regían el comportamiento eléctrico y el comportamiento magnético. Llegó James Clerk Maxwell, físico escocés, y se dio cuenta de que en realidad electricidad y magnetismo eran dos caras de un mismo fenómeno. Entonces, él tradujo todas las observaciones de Michael Faraday a las matemáticas y eso le permitió unificar los campos eléctrico y magnético, lo llevó a sus ecuaciones de la electrodinámica. Ahora, todo este estudio se hizo por medio de cosas como corrientes eléctricas, etcétera, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya están ustedes familiarizados con cosas como la ley de Ohm y así, ¿no? Más o menos para la época se empezaron a hacer experimentos en algo que se conoce como tubo de descarga. En particular, este tubo de descarga se conoce como tubo de rayos catódicos y también se le conoce como cinescopio. Fue, de hecho, uno de los primeros artefactos que nos permitieron también diseñar imágenes que después se tradujeron en la invención de la televisión. Pero bueno, ¿en qué consistía este tubo de rayos catódicos? Consistía en que yo en la parte izquierda aplicaba un alto voltaje y eso hacía que de aquí del filamento se empezara a desprender cierta cantidad de radiación. Esa radiación se propagaba en línea recta hasta esta parte del tubo de rayos catódicos. Aquí yo tengo una pantalla, que no es otra cosa que una superficie a la que yo estoy recubriendo de un pigmento. Este pigmento es un compuesto que es fluorescente, entonces produce o irradia luz una vez que recibe esta radiación que se viene propagando aquí en línea recta. Si yo introduzco aquí un ánodo y un cátodo, o sea, un campo eléctrico que tiene esta parte negativa, la parte de arriba es el ánodo, y aquí esta parte tiene un campo eléctrico positivo, es el cátodo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a ver que este haz, que originalmente se propagaba en línea recta, ahora se empieza a dirigir hacia el cátodo. Entonces, por eso esto se conoce como tubo de rayos catódicos. ¿Qué tanto se dirige al cátodo? Eso está en relación directa con los constituyentes de esa radiación. De hecho, una pista importante aquí es que si yo le pongo aquí un reiletito dentro del cinescopio, no se ve muy bien, pero imagínense que este es un reilete como los que usaban en los tiernos años de su infancia. Tengo un reiletito y empiezo a hacer que esta radiación incida sobre el reilete. Lo que voy a ver es que el reilete empieza a dar vueltas en cierta dirección. Eso me da la pista de que en realidad esa radiación tiene que estar compuesta por algo material. De otra forma, esto no estaría dando vueltecitas, ¿no? Entonces, tienen que ser partículas las que estén formando a los rayos catódicos. Ahora, ¿qué tanto se desvían en su trayectoria hacia el cátodo una vez que yo pongo un campo eléctrico? Eso me tiene que dar la pista de cuál es la masa de los constituyentes de esa radiación. O sea, si yo veo que la deflexión se produce en un ángulo muy pronunciado, que llega, por ejemplo, hasta acá, una vez que es afectada por el campo eléctrico y que impacta en la pantalla fluorescente, entonces eso me daría la pista de que las partículas que forman a los rayos catódicos tienen que ser muy ligeritas. ¿Qué pasaría si fueran pesadas? Vamos a pensar que son partículas pesadas. De todos modos, se afectan por el campo eléctrico, pero si impactan en esta región, aquí abajito pero no tanto, en la pantalla fluorescente, querría decir que las partículas son bastante pesadas, ¿no? Pero no, sufren un cambio de trayectoria considerable, entonces eso me da la idea de que tienen que ser partículas muy pequeñitas. Ahora, ya sabemos que son partículas pequeñitas y además sabemos su carga eléctrica, ¿están de acuerdo? Porque si son desviadas hacia la parte positiva del campo eléctrico, ¿cuál tiene que ser la carga eléctrica? ¿Positiva o negativa?
Negativa. Negativa. Tiene que ser negativa. Ajá. Entonces, esto le sirve por primera vez a J.J. Thomson para identificar al electrón, o más bien para proponer al electrón como el constituyente de la radiación que nosotros vemos en los rayos catódicos. Ajá. Él dice que, en primer lugar, tiene que ser una partícula pequeñita, tiene que ser una partícula cargada eléctricamente de forma negativa, y además tiene que ser una partícula que se encuentre formando parte del material, porque están de acuerdo que los rayos catódicos no se crean de la nada. O sea, aquí en el filamento que yo tengo, es un tubo de tungsteno o algo parecido a lo que vemos en los focos, en las lámparas incandescentes, aquí es donde tienen que estar contenidos los electrones, y es el influjo de este alto voltaje lo que los empieza a liberar del material. Entonces, los electrones tienen que ser un constituyente de la materia, y eso lo lleva a formular un modelo que se conoce como modelo del budín de pasas. Él no se imagina la forma en la que los electrones tengan que estar formando parte del material. Lo que sí sabe es que la materia es algo eléctricamente neutro. Es decir, que si los electrones son partículas cargadas negativamente, el resto de la materia tendría que ser un fluido con densidad de carga positiva, de forma que anulara la carga eléctrica negativa de los electrones, y entonces hiciera que la materia fuera eléctricamente neutra. Él propone que esa parte positiva de la materia o de los átomos es algo así como un fluido. Entonces dice que esto tiene cierta densidad de carga positiva, es un delta más. Ajá. Y ahí en ese fluido positivo se encuentran imbuidos los electroncitos, ¿como qué? Como pasas en un budín, ¿no? De hecho, el modelo atómico de Thomson se llama también modelo de el budín de pasas. Esto lo revisaron alguna vez en sus cursos del kinder, ¿no? Con la maestra Lupita. Entonces, por primera vez Thomson identifica al electrón como uno de los constituyentes de los átomos. Ajá. Posteriormente, mediante un experimento muy ingenioso, otro señor que se apellidaba Millikan define la cantidad de carga que posee el electrón. De hecho, está unido eso con una cantidad que nosotros vemos en el sistema internacional que se conoce como corriente eléctrica. En realidad, la corriente eléctrica no tendría que ser una cantidad fundamental en el sistema internacional, tendría que ser una cantidad derivada, porque acuérdense que el ampere se define como un coulomb por segundo. En realidad, lo que tendría que ser la unidad fundamental es la unidad natural de carga que posee el electrón. Esto es lo que midió Millikan, y eso tiene unidades de coulombs. Entonces, eso sí está asociado a una característica de algo que vemos en el universo, ¿no? Pero bueno, por fines de comodidad, de que es muchísimo más fácil medir la corriente eléctrica que la carga eléctrica, entonces se define al ampere como una de las unidades fundamentales en el sistema internacional. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, de los experimentos que le permitieron entonces a Becquerel concluir que existía el fenómeno de la radioactividad, salieron por resultados ciertos tipos particulares de esas radiaciones que él estaba observando y midiendo. Había radiaciones a las que Becquerel identificó como portadoras de una carga eléctrica negativa. Ajá, se les conoció como radiaciones del tipo beta, tenían cierto poder de penetración, inferior al poder de penetración que tenían los rayos X, pero finalmente también eran capaces de ser absorbidos por los materiales, cierta cantidad podía ser reflejada, etcétera, ¿no? Habían otras radiaciones que parecían tener el mismo poder de penetración, pero una carga eléctrica complementaria. Se les conocieron como radiaciones beta positivas, que por cierto, no todos los materiales emiten todos los tipos de radiaciones. Hay algunos que son emisores de radiaciones beta negativas, otros son, otros irradian en radiaciones beta positivas, otros lo hacen en algo que se conoce como radiación alfa, y otros lo hacen en forma de algo que no es otra cosa que una manifestación de la luz. Simplemente son longitudes de onda muchísimo más cortas que los rayos X,
pero también se pueden reflejar, transmitir, refractar, difractar, etcétera. No poseen carga eléctrica y a estos se les conocen como radiaciones de tipo gamma o rayos gamma, ¿no? Ok, entonces Becquerel fue capaz de identificar estos 4 tipos de radiación dependiendo del tipo de emisor que tenía. Rápidamente, estas radiaciones, las beta negativas, fueron identificadas como provenientes del electroncito. O sea, a la hora que se hacían experimentos para determinar las masas de las partículas que constituían las radiaciones beta negativas, se vio que la masa de esa partícula correspondía perfectamente con la masa propuesta para el electrón. Entonces, una corriente de partículas beta no es otra cosa que una corriente de rayos catódicos o, dicho de otra forma, son electrones que se encuentran acelerados y por lo tanto podemos variar sus propiedades de penetración en virtud de qué tanto los aceleremos. O sea que, otra vez, esto es un éxito de la parte de la electronegatividad, de la radioactividad por parte de Becquerel, porque me está diciendo que la radiación proviene del propio material y debido a los experimentos de este Thomson, nosotros sabemos que el electrón se encontraba dentro de los átomos, ¿no? Se encuentra dentro del material. Entonces, el detectar estas partículas beta negativas confirma en cierta forma el postulado por parte de Thomson, ¿va? Ahora, de las otras partículas identificadas en la radiación, se vio que estas otras partículas de tipo alfa tenían un menor poder de penetración que las partículas beta negativas. Eran muchísimo más pesadas. De hecho, midiendo la masa en unidades de masa atómica que les correspondería, sería que tendrían una masa 4 unidades de masa atómica. Y tenían un carácter positivo, pero no solo eso, era un carácter que correspondía a una carga de 2 más. Ajá. Unos poquitos años después, Ernest Rutherford se dedicó a andar haciendo experimentos con estas partículas alfa, cosas que tenían que ver con el poder de penetración y todo lo demás. Ajá. Vean el experimento que hizo Ernest Rutherford. Un compuesto que era emisor de partículas alfa, creo que también era la propia pechblenda. Eso lo encerró en una cajita de plomo para no morir envenenado por la radioactividad. Acuérdense que esta Marie Curie ya había contraído leucemia para ese entonces y se había cuajado, ¿no? O sea, fue el precio de andar investigando con cosas peligrosas como materiales radioactivos. Se murió bastante joven de leucemia, ¿no? Entonces, Rutherford puso al material dentro de una caja de plomo que hiciera que solo pudiera haber propagación de las partículas o de la radiación en la dirección lineal. Ajá, todo lo demás se encontraba aislado. Y después hizo que eso impactara sobre una laminita de oro. Recuerden ustedes que el oro es un metal. Todos los metales en general tienen algo que conocemos como maleabilidad. ¿Qué es la maleabilidad? Pueden formar láminas. Así es. Eso se debe a que tenemos estructuras cristalinas en el metal en las que los átomos se encuentran ligados por un mar de electrones. Ese es uno de los modelos del enlace metálico, ¿no? Como los electrones se encuentran deslocalizados en todo el material, es prácticamente lo mismo que yo cambie las posiciones de los núcleos, eso va a haber compensado eléctricamente, entonces eso se traduce en que yo pueda desplazar un plano cristalográfico sobre otro, y en resultado, el material se puede moldear en forma de laminitas, maleabilidad se llama la propiedad, ¿no? Pero en particular, el oro es de los materiales más maleables que existen. A lo mejor han tenido oportunidad ustedes de visitar una iglesia, sobre todo las que hay en el estado de Oaxaca, que dicen que son muy ricas porque tienen muchísimo oro, ¿no? No quiere decir que el altar sea de oro puro, o sea, finalmente el altar de las iglesias casi siempre es de madera, pero se utiliza una técnica que se conoce como de oro batido. El artesano tiene una pepita de oro y le empieza a dar martillazos. Como el oro es un material muchísimo, muy maleable, puede hacer que la laminita resultante sea muchísimo, muy delgada
y esa laminita delgada la empieza a utilizar para recubrir la madera de la que está constituido el altar. Ajá. Oro batido se llama la técnica. Entonces, es tan maleable el oro que con una pepita se puede recubrir una superficie muy amplia del altar sin tener tanto oro ahí invertido, ¿no? Entonces, no es tan alta la cantidad de oro. O sea, ahora, vamos, si lo sacamos de ahí, pues a lo mejor sí nos sale como 1 kilito o 2 de oro, pero pues están de acuerdo que los altares miden metros cuadrados de superficie, ¿no? Entonces, es la técnica que se utiliza. Bueno, Rutherford se aprovechó de el hecho de que el oro fuera la delgada. Es que incluso nosotros láminas de dimensiones nanométricas. ¿Han escuchado hablar del oro nanométrico alguna vez? O más bien, ¿qué es un material nanométrico? Aquellos que tienen la longitud de 10 a la menos 9 metros. Así es un material bastante pequeñito, ¿no? Ya no lo podemos percibir a simple vista con el ojo humano. Cuando un material es nanométrico, pierde las propiedades ópticas que nosotros estamos acostumbrados a percibir en el mundo macroscópico. Por ejemplo, el oro tiene propiedades metálicas y de entre esas propiedades metálicas nosotros podemos reconocer su brillo, ¿no? De hecho, el oro tiene un brillo pues, de color dorado, ¿no? Pero el oro nanométrico deja de tener el brillo metálico. Si ustedes ven alguna vez una suspensión de oro nanométrico, es más, déjenme buscarles aquí una imagencita, van a ver que puede tener toda la gama de colores del arco iris. Déjenme ponerle aquí en imágenes. Bueno, aquí muestran imágenes de microscopía y todo eso, pero, miren, esta imagen está buena. No se alcanza a ver muy bien, pero estos son vialecitos, son frasquitos en los que tenemos oro nanométrico, pero de diferentes tamaños. Entre menor sea el tamaño de partícula, más se va a ir hacia longitudes largas de la luz visible. O sea, este oro que es bastante pequeñita la partícula, tiene un color así como rojito, rosado. Hacemos crecer un poquito el tamaño de partícula y nos vamos cada vez más hacia el azul. Incluso hay algunos que son de color amarillo, verde, anaranjado, pero aquí nada más nos están mostrando los que son como rosaditos y los que son como azulados, ¿no? Entre más azul sea, mayor va a ser el tamaño de partícula. Entonces, a esas dimensiones, la materia ya no posee las mismas propiedades ópticas que estamos acostumbrados a ver en el mundo macroscópico. No me acuerdo por qué les decía eso. Simplemente por el hecho de que... simplemente por el hecho de que Rutherford pudo hacer una laminita muy delgadita. Él lo que estaba tratando de medir experimentalmente era el poder de penetración que tenían las partículas alfa provenientes de este material que es radioactivo. Ahora, aquí detrás de la película fotográfica, de la película de oro, de la laminita de oro, lo que puso fue una película fotográfica. ¿Con qué intención? Justamente midiendo el poder de penetrabilidad, o sea, si las partículas alfa eran capaces de atravesar la lámina, iban a producir un impacto sobre la placa fotográfica y entonces iban a generar aquí un patrón en el que la película se velaba, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el experimento? ¿Cuál es el resultado del experimento de Rutherford? Él pensaba que los átomos de oro contenidos aquí en la laminita iban a ser capaces de chocar con las partículas alfa y entonces hacer que éstas tuvieran un cambio en la trayectoria de forma que impactaran en otras regiones de la película fotográfica. O sea, digamos en los extremos, algunas iban a estar impactando. Pero el resultado del experimento fue que prácticamente todas las colisiones se daban en la región central. O sea, habían unas cuantas en los extremos y prácticamente todas estaban en la región central. Eso le llevó a concluir a Rutherford que prácticamente no había interacción entre las partículas alfa y la materia. O sea que prácticamente toda la estructura del átomo
tendría que ser espacio vacío. Ajá. Ahora, ¿por qué él esperaba colisiones con los átomos? Finalmente, de esto que les dije anteriormente, nosotros sabíamos que las partículas alfa tendrían que tener una carga positiva, y no solo eso, sino una carga 2 veces positiva. Si las partículas alfa impactaban con la parte de los átomos que también tenían carga positiva, o sea, la parte que Thomson había identificado como un fluido, eso haría que tuviéramos el cambio en la trayectoria de las partículas alfa. Sin embargo, el hecho de que prácticamente no lo hicieran le llevó a concluir a Rutherford que la parte que tenía densidad de carga positiva en el átomo tendría que estar confinada en una región muchísimo, muy pequeña en el espacio. Prácticamente les digo, todo el resto del átomo tendría que ser puro espacio vacío. De hecho, si nosotros nos adelantamos un poquito a la cuestión, si nosotros nos pensáramos como el núcleo del átomo de hidrógeno, o sea, mi persona es el núcleo del átomo de hidrógeno, el electroncito que está orbitando alrededor mío tendría que andar por ahí de la distancia de los cerros que alcanzo a ver a la distancia en la Ciudad de México. O sea, prácticamente todo el átomo era espacio vacío. ¿Va? Eso entonces le llevó a Rutherford a proponer que el núcleo, o más bien, la parte positiva del átomo estaba confinada en algo al que le dio el nombre de núcleo atómico, y les decía, tendría que tener dimensiones muchísimo, muy pequeñas. El núcleo atómico es aquel que concentra toda la carga positiva en el átomo, ¿va? Y la carga negativa, entonces, estaría representada por los electrones que ya había identificado este Thomson. Entonces, él da la primera idea de un modelo, digamos, planetario acerca de la estructura atómica, ¿no? O sea, núcleo en una región muy pequeñita, en el centro, electrones distribuidos de cierta manera en la periferia del átomo. Vamos a ver otro experimento. Profe, Sí, dígame. hay una pregunta. ¿Quién fue el que mencionó que, ¿cómo se llama? Que era como disparar balas de cañón contra una hoja de papel y se sorprendió de que rebotaban algunas? Oh, quién sabe, pero me suena a que es este mismo experimento. Sí, Quién creo sabe, que fue ¿eh? Rutherford, ¿verdad? Puede ser, porque justamente de este experimento y de las premisas o de las conclusiones que sacó, justamente es que él dedujo la existencia de el protón como portador de la carga positiva en el átomo. Ajá. El átomo de Rutherford es aquel que propone que el protón es el que contiene la mayor parte de la masa atómica y además la carga eléctrica positiva al interior del átomo. Entonces, un núcleo atómico tendría que estar formado de cierta cantidad de protones orbitados, les digo, de cierta manera por la misma cantidad de electrones, si nosotros pensamos que el átomo es una entidad eléctricamente neutra. Ahorita va a haber un problema con este modelito, pero denme un momentito para llegar. Antes quiero decirles otra cosa acerca del experimento de Rutherford. También tiene que ver con la penetrabilidad de las partículas alfa. Veamos. Déjenme borrar aquí. Ash. Uh-huh. Lo voy a pintar así. Otra vez es un fragmento de un material radioactivo. Nada más que ahora lo voy a encerrar en una cajita de vidrio. Es un vidrio muy delgado. Ajá. Y esa caja de vidrio muy delgado la voy a meter a su vez en otra caja de vidrio, pero esta vez es un vidrio muy grueso. Ajá. Las partículas alfa tienen el suficiente poder de penetración para que una vez emitidas sean capaces de atravesar la pared de la primera cajita. Llegan hasta acá. Pero como transmiten cierta cantidad de movimiento al atravesar la pared, la primera pared de vidrio, van a perder energía cinética. Es decir, su velocidad va a disminuir. Entonces, a la hora que impacten con la segunda pared de vidrio,
ya no van a poder penetrar, simplemente van a rebotar y se van a quedar ahí suspendidas entre las dos paredes de vidrio. ¿Ok? Ahora, yo puedo meter aquí un campo eléctrico. Lo voy a poner de esta forma. Es también un ánodo y un cátodo, pero voy a hacer incidir un alto voltaje de forma que aquí entre el ánodo y el cátodo se forme un arco eléctrico. Ajá. Algo así como lo que utilizan los soldadores para andar soldando, o hay veces que cortando materiales, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se ve de ese experimento? Esto nos da una pista acerca de qué son las partículas alfa. Acuérdense que Becquerel las había descrito como un tipo de radiación proveniente de los compuestos radiactivos, pero ¿qué son? ¿Qué significa que tengan esa masa de 2 más? ¿Y qué significa, esa masa de 4 unidades de masa atómica y esa carga eléctrica de 2 más? Bueno, hay algo que no les había platicado, que consiste en un patrón de emisión y absorción para todos los elementos químicos. Eso es algo que ya se había medido desde tiempos muchísimo anteriores a Becquerel, Rutherford y todos los demás. Ajá. Consiste en lo mismo que habíamos planteado la vez pasada. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que a la hora que nosotros hacíamos que los electrones de la capa de valencia se promovieran, eso yo lo podía identificar como una longitud de onda en el rango visible de la luz, ¿no? O sea, el color de las cosas. Ese color de las cosas o esa emisión y absorción de luz por parte de cada elemento químico también puede ser algo que me sirva para identificar a los elementos. O sea, es algo así como una huella dactilar también para cada elemento químico. Déjenme ponerles aquí el bloc de notas de físico-química. O es más, lo voy a buscar aquí mejor. Miren, por ejemplo, esta imagencita me gusta. Este es el espectro de emisión y absorción para diferentes elementos químicos. Fíjense que no hay ninguno que sea igual a los demás. Ajá. Cada elemento químico tiene su propia huella digital con respecto de cómo se comporta a la hora de absorber y emitir luz. De hecho, estas líneas de colorcitos que vemos aquí se conocen como líneas espectrales y se pueden clasificar como líneas de ciertos tipos. Hay líneas espectrales de tipo S. S es la primera palabra de la palabra es la primera letra de la palabra inglesa sharp, que significa fino, ¿no? Entonces, una línea que sea muy delgadita aquí en el espectro de emisión y absorción se conoce como una línea de tipo S. Hay otras líneas que están bastante presentes, o sea, están presentes en gran número en muchos de los espectros, entonces se les conoce como líneas de tipo P. P es la primera letra de la palabra principal en inglés, ¿no? Luego van a haber algunas otras que sean bastante difusas, sobre todo las que se encuentran hacia la parte derecha del espectro. Entonces se les puso el nombre de líneas de tipo D. D es la primera letra de diffuse, ¿no? Difuso. Y después hay otras de tipo F. Después les digo qué significa eso del tipo F, ¿va? Pero en todo caso, la presencia de líneas espectrales y de cómo estén distribuidas es algo así como una huella digital para cada elemento. Uno de los primeros elementos que no fueron encontrados en la Tierra, de hecho, el primero, es el elemento helio. A la hora que algunos investigadores se pusieron a medir las líneas espectrales de la corona solar durante un eclipse, vieron que habían líneas espectrales que correspondían a un elemento que aún no había sido identificado en la Tierra. Como la medición se hizo sobre el Sol, entonces se le puso el nombre de helio. Helios significa sol, de acuerdo con la mitología griega, ¿no? Entonces, vamos a regresarnos al experimento de Rutherford. A la hora que las partículas alfa se quedan suspendidas acá entre las dos paredes, yo hago que incida sobre ellas un campo eléctrico. Y si me dedico a medir las líneas espectrales para esas partículas alfa, adivinen qué es lo que voy a encontrar. Voy a medir el espectro de emisión y absorción, o sea, esta construcción, que corresponde justamente
al elemento helio. Ajá. Como conclusión, las partículas alfa no son otra cosa que núcleos del elemento helio. Fíjense en sus tablas periódicas cuál es la masa atómica que tiene el helio. Profe, una pregunta. Lo que dijo del espectro de absorción y todo eso de ese PDF tiene que ver con los orbitales también. Exactamente. Pero aguántenme tantito. Voy a llegar a esa discusión como en 1 o 2 clases, ¿va? Ok, gracias. Pero La a ver, masa de momento, del helio es 4, profe. exactamente, no es exactamente 4. Ahorita vamos a ver por qué no es 4. Pero sí es muy parecida a 4 unidades de masa atómica, ¿no? Justamente las que nosotros veíamos para el peso que tendría que tener la particulita alfa, ¿no? Tenía una masa de 4 unidades de masa atómica y una carga eléctrica de 2 más. ¿Cómo es? ¿De dónde viene esa carga eléctrica de 2 más? ¿Cuál es el número atómico del helio? 2. 2. Viene de ¿no? sus Eso quiere decir protones. que tiene que haber un núcleo que tenga cierta cantidad de cargas positivas y ese número de cargas positivas tiene que ser igual al número de cargas negativas. Si sabemos que el helio tiene 2 electroncitos, entonces el núcleo del helio tiene que tener una carga 2 veces positiva, ¿no? Entonces las partículas alfa no son otra cosa que núcleos de helio. Ajá. Eso está extraño, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que le estemos sacando núcleos de helio a átomos del estilo del uranio, del plutonio y eso? Eso significa que estamos desintegrando el núcleo atómico de elementos muy pesados mediante el proceso de fisión, y de ahí las partículas que se emiten se empiezan a reorganizar en otros elementos como el helio, empiezan a existir cosas como emisión de electroncitos, que nosotros lo identificábamos como estas radiaciones beta negativas. Empieza a haber también radiación electromagnética que se emite, partículas gamma, o más bien como la radiación gamma. Aquí ya no podemos estar hablando tan libremente como de que tenemos partículas, pero cosas así extrañas. Como que el proceso de fisión hace que la materia se reorganice en cositas más ligeritas, y una forma de hacerlo es empezar a formar al núcleo del elemento helio. Ahora, estas observaciones de Rutherford nos hacen pensar entonces que, déjenme irme para acá atrásito, mejor me voy a ir para acá. Por aquí lo voy a poner. No me acuerdo qué les estaba diciendo. ¿Qué les estaba diciendo? De los núcleos de helio, ¿verdad? Ahí les va algo interesante desde esta perspectiva. ¿Cómo se formó la Tierra? ¿Cómo se formaron las estrellas? Ajá. Cuando la materia se condensó sobre un centro gravitatorio y en el Sol empezó la fusión de núcleos de elementos más pesados. Okay. Después algunas estrellas explotaron y liberaron esos elementos más pesados al universo, y estos elementos pesados se organizaron en centros gravitatorios alrededor de la masa del disco de acreción del sistema solar, y así se condensaron los núcleos de hierro y otros elementos que son los que hoy conforman la Tierra. Así es. Primero se formaron unas estructuras que se llamaban planetesimales. Eventualmente, a la hora de que se enfriaron y todo, constituyeron a los planetas como estamos acostumbrados a verlos hoy en día. Pero acaba de mencionar algo importante su compañero: la presencia de materiales o de átomos densos como el hierro, como el níquel. Se presume que el núcleo de la Tierra es algo así como una mezcla de hierro y de níquel, sobre todo, ¿no? Aunque también tiene otros constituyentes más pesados, como pues, todos los elementos radioactivos, ¿no? Uranio, actinio, protoactinio, varios más. Ajá. Pero, ¿cuál es el primer elemento que tuvo que haber surgido en el universo? Tuvo que haber sido, por cuestiones de probabilidad, el átomo de hidrógeno.
Ajá, es la asociación más simple que nosotros tenemos. Un protón que está rodeado de un electrón. Acuérdense que tanto el espacio como el tiempo salen o surgen a partir de un evento que conocemos como Big Bang. Ajá. Ahí tenemos una fluctuación que hizo que el sistema, que en principio tendría que estar prácticamente compuesto de la nada, de repente se desestabiliza, entonces todo explota. Ajá. En los primeros segundos del Big Bang teníamos un universo demasiado caliente. Podríamos hablar de que teníamos un universo exclusivamente formado por energía. Pero conforme el universo se empieza a expandir, la energía empieza a perderse. Bueno, no se pierde, porque la energía del universo es constante. Pero empezamos a ver que el universo se enfría y eso le permite a la energía empezar a condensarse en forma de materia. Primero a partir de entidades que conocemos como fermiones. Los quarks son parte de lo que conocemos como fermiones. Conforme los quarks pierden energía, empiezan también a juntarse unos con otros de una interacción que se llama interacción nuclear fuerte. Entonces se forman los primeros protones y los neutrones, y como tienen los protones carga eléctrica, eso se ve compensado eventualmente, una vez que el universo se enfría todavía más, por electrones que empiezan a orbitar en torno de ellos, ¿no? Pero la asociación más simple correspondería a la del átomo de hidrógeno. Conforme el universo se expande, hay algunos centros de homogeneidad que dan por resultado que la interacción gravitacional empiece a gobernar sobre la expansión. La interacción gravitacional es la más débil de todas, pero es la que se puede manifestar a mayor distancia. Entonces, la gravedad empieza a hacer que el hidrógeno que ya se formó y un poquito de helio, el helio también es un núcleo o un átomo bastante común en el universo, se empiecen a condensar. Llega el momento en el que la presión gravitacional es muy pronunciada, entonces se empiezan a encender las primeras estrellas, se empieza a dar por primera vez el fenómeno de la fusión nuclear. Para elementos pesados en la tabla periódica, la fusión nuclear es un proceso endotérmico, pero para elementos ligeros como el hidrógeno, el helio, el litio, el carbono, la fusión nuclear es un proceso exotérmico. Entonces, mientras la gravedad hace que las primeras estrellas generen el proceso de fusión nuclear, se empiezan a comprimir, empiezan a colapsar gravitacionalmente, la fusión nuclear de elementos como el hidrógeno hace que se libere energía, porque es un proceso exotérmico. Entonces, todas las estrellas se encuentran viviendo entre un proceso o entre un antagonismo entre la gravedad, que tiende a comprimirlas, y la energía liberada por la fusión, que tiende a expandirlas, ¿no? Conforme se empieza a agotar el hidrógeno en la estrella, la fusión empieza a ser un proceso cada vez menos exotérmico, empieza a liberar cada vez menos energía. Entonces llega el momento en el que, cuando la estrella ya no tiene hidrógeno y helio, empieza a ganar el fenómeno de compresión sobre el de expansión. La estrella empieza a colapsarse gravitacionalmente, y entonces depende cuál sea la masa de la estrella, es que tenemos diferentes fenómenos. Si, por ejemplo, la estrella es como del tamaño del Sol, eso hace que la ganancia de la creación de elementos como el carbono, el oxígeno, etcétera, hacen que la estrella se empiece a expandir, empieza a formarse una estrella de menor temperatura que conocemos como gigante roja, ¿no? Eventualmente, esa gigante roja expulsa las capas exteriores y el remanente de la estrella es algo conocido como enana blanca. La enana blanca ya no se puede comprimir debido a un principio que vamos a revisar en unas cuantas clasitas, que se llama principio de exclusión de Pauli, ¿va? Pero si la masa estelar es muchísimo mayor que la que tiene el Sol, de hecho, una masa estelar de 1.3 veces la masa del Sol o superior, hace que la estrella, una vez que se empieza a comprimir, de repente explote en un que se conoce como supernova. En una estrella del tipo común, de frecuencia principal como lo es el Sol, se pueden generar elementos tan pesados como el hierro. Fíjense que en la tabla periódica el hierro no es un elemento tan pesado, se encuentra en las primeras series de transición. Ajá. Solo alcanza la energía de la fusión nuclear para producir al hierro y átomos muy parecidos a él.
Ajá. Ya no hay tanta energía en la estrella para generar otros elementos como el uranio y todo lo demás. Entonces, si nosotros tenemos uranio en la Tierra, quiere decir que la estrella que estaba antes en el lugar del Sol tuvo que haber estallado en el fenómeno de supernova. Solo en el fenómeno de la supernova es donde la energía es lo suficientemente pronunciada como para que se generen el resto de los elementos químicos, como el uranio, el actinio, el torio, el plutonio, etc. Hacen falta procesos muchísimo, muy energéticos para que la fusión nuclear ocurra ahora en elementos pesados. ¿Se acuerdan que les había dicho que en elementos ligeros la fusión era un proceso exotérmico, pero en elementos pesados es un proceso endotérmico? O sea, si yo quiero hacer que se fundan dos núcleos de hierro, por ejemplo, ahora tengo que invertir energía. Entonces, solo en la supernova es donde existe la inversión energética suficiente como para que se generen núcleos más pesados como los de los elementos radioactivos. Entonces les decía, si en la Tierra tenemos elementos radioactivos, quiere decir que antes del Sol tuvo que haber habido un estallido de supernova. Ahora, esa supernova deja un remanente que se conoce como una nebulosa. Por ejemplo, en la nebulosa del Cangrejo, se sabe que en el año por ahí de 1300 se observó una supernova, la registraron los chinos y decían que era algo así como un segundo sol, ¿no? Eso quiere decir que la supernova que ocurrió ahí, pues la luz tardó varios años en llegar hasta la Tierra, quiere decir que por lo menos tuvo que haber estallado unos 200, 400 años antes, ¿no? Pero nosotros la registramos en el año 1300. ¿Ah? Y si nosotros dirigimos los telescopios hacia el remanente de la supernova, que les digo se encuentra en la nebulosa del Cangrejo, vemos justamente eso, una estructura del tipo nebulosa, algo así como una corriente de gas, ¿no? Es el remanente de la supernova. Pero eventualmente la gravedad va a volver a hacer que esa nebulosa se vuelva a comprimir, entonces va a surgir en el centro una nueva estrella, sería el caso de nuestro Sol, y en el remanente del disco de acreción, les decía, van a empezar a formarse también inhomogeneidades, que primero se van a manifestar en algo que se conoce como planetesimales, y después eso va a constituir a los planetas, ¿no? ¿Dónde esperaríamos en nuestro sistema solar que se encuentren los planetas más densos? Pues justamente como la gravedad tiene que ver con la densidad, serían los planetas interiores los que estarían constituidos de elementos más pesados. La Tierra, Marte, Venus y Mercurio, decimos que son planetas rocosos, ¿no? Tenemos altas concentraciones de elementos como el hierro, el níquel, etcétera, ¿no? Y conforme nos vamos hacia el exterior del sistema solar, veríamos que empieza a haber sobre todo preponderancia de elementos cada vez más ligeros. Júpiter, Urano, etcétera, ya están formados sobre todo de elementos ligeritos y además se encuentran en estado gaseoso, ¿no? Júpiter tiene que ser prácticamente compuesto por oxígeno y carbono. Y de hecho, a las elevadas presiones en las que tendrían que estar gobernando en el planeta Júpiter, y si pensamos que debe de estar constituido sobre todo de carbono, la única estructura posible para el núcleo rocoso de Júpiter tiene que ser un diamante gigantesco, ¿no? Lo mismo para las estructuras de Saturno y todo lo demás. O sea, a esas presiones, el carbono solo puede existir en el estado alotrópico del diamante. Y lo mismo para los núcleos de Saturno y Urano, ¿va? Entonces, esto es un estudio serio, o sea, no es algo que se me esté ocurriendo a mí. Fue publicado en el ¿no? Creo que fue publicado en la revista Nature por ahí de los años 60. Alguien hizo los cálculos para ver cómo tendría que estar constituido el núcleo del planeta Júpiter y así. Pero finalmente lo que les decía, o sea, tenemos una distribución de densidades, tenemos materiales más densos en el centro del sistema solar, tenemos planetas rocosos. Pero ahora vamos a fijarnos en la Tierra. En la Tierra tenemos presencia de muchísimos elementos ligeros y pesados, ¿no? La parte densa del planeta Tierra se empieza a distribuir hacia el núcleo del planeta, ¿no? Les decía hace unos momentitos que se piensa que el núcleo de la Tierra tiene que tener composición sobre todo de hierro y de níquel. Conforme nos movemos hacia el manto terrestre, empieza a haber presencia de elementos más ligeritos, como el aluminio, el silicio, el carbono, etcétera. Ya en la corteza terrestre prácticamente nosotros tenemos puro silicio y aluminio. Ajá. Prácticamente no hay presencia de metales. Hay que excavar un poquito para sacar esos metales, ¿no?
ya se encuentran en mayor profundidad de la corteza terrestre. Y después esa corteza terrestre o litosfera está rodeada de elementos muy ligeros, ¿no? Ya se encuentran en la fase gaseosa, elementos como el oxígeno, o compuestos como el dióxido de carbono, la molécula de nitrógeno, etcétera, ¿no? Todos los gases se encuentran en la parte más exterior del planeta y en la parte más interior se encuentran los elementos más densos. ¿Nosotros tenemos helio en la atmósfera terrestre? La mayoría del helio se escapa, ¿no? Se escapa de la atmósfera terrestre. Así es. Vamos a fijarnos en términos de la probabilidad. Si el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, debido a cómo se generó esto a partir del Big Bang, nosotros esperaríamos que hubiera hidrógeno en la atmósfera terrestre, ¿no? A la hora que se empieza a formar el planeta, ¿están de acuerdo que el hidrógeno tiene que ser el elemento más abundante? Tiene que haber presencia de hidrógeno en la atmósfera terrestre, ¿no? Pero ¿cuánto pesa la molécula de hidrógeno? Pesa nada más algo así como 2 unidades de masa atómica. Quiere decir que la molécula es tan ligerita que fácilmente se alcanza la velocidad de escape y el hidrógeno se pierde hacia el espacio. Ajá. Entonces, sí tenemos presencia de hidrógeno en la Tierra, pero se encuentra combinado químicamente. Casi todo el hidrógeno que tenemos se encuentra formando a la molécula de agua. Ajá. En la corteza terrestre también tenemos algunos compuestos de hidrógeno, pero vamos, son los menos. La mayor parte del hidrógeno tuvo que haber escapado desde la Tierra primitiva hacia el espacio. Ahora, el átomo de helio pesa aproximadamente el doble de la molécula de hidrógeno, pesa 4 unidades de masa atómica, más o menos, ¿no? Eso quiere decir que el átomo de helio también es lo bastante ligerito como para que fácilmente se alcance la velocidad de escape y se pierda hacia el espacio. Ahí les va un dato curioso. La cantidad de helio en la atmósfera terrestre es constante a través de eras geológicas. O sea, no solo tenemos helio en la Tierra, que no debería de ser el caso, porque ya tendría que haberse perdido desde millones de años atrás hacia el espacio. No solo tenemos helio, sino que tenemos helio en cantidades constantes. Si nosotros desenterramos el hielo en la Antártida y eso, y nos ponemos a ver cómo era la atmósfera en la edad de los dinosaurios y todo lo demás, podríamos hacer la medición de que había la misma cantidad de helio en aquel entonces que ahora. ¿Por qué? Vamos a fijarnos en este experimentito. ¿De dónde provenían las partículas alfa? Provenían de un compuesto radioactivo, ¿no? Y a la hora que les hacemos incidir un arco eléctrico, lo que estamos haciendo es dotarlas de 2 electroncitos y estamos generando al elemento helio, al átomo de helio, ¿no? ¿Están de acuerdo? Como les decía, que los materiales radioactivos se encuentran presentes sobre todo en el núcleo y en el manto terrestre, ¿no? Pero todo el tiempo esos materiales radioactivos se están desintegrando mediante el proceso de fisión. O sea que tenemos una corriente de partículas alfa que va desde el núcleo hacia la litosfera, ¿no? Y hacia la atmósfera, ¿ok? Las capas del manto terrestre están en cierto modo fluidizadas. O sea, tenemos que la Tierra tiene esta forma, se conoce como geoide. Acá en la parte más externa tenemos a la litosfera, ¿no? A la corteza terrestre. Acá tenemos al núcleo. Y aquí en el manto terrestre tenemos materiales parcialmente fluidizados. Como tenemos una diferencia de temperaturas entre el núcleo y la corteza terrestre, eso me genera unas corrientes convectivas que están presentes en una capa que se llama astenosfera. Ajá. O sea, tenemos que los materiales se están desplazando continuamente. Ese proceso de fricción puede arrancar electroncitos de un material, ¿no? Finalmente es lo que conocemos nosotros como estática. Acuérdense de la observación de Tales de Mileto, que se tallaba los pelos con una regla y de ahí veía que se desprendían cierta cantidad de cargas. Es lo que él identifica como el fenómeno de la electrostática, ¿no? Entonces, a la hora de tallar un material contra otro, podemos estarle removiendo electrones.
Entonces, esa corriente de partículas alfa que va del interior hacia el exterior empieza a agarrar los electroncitos y se empieza a formar el átomo de helio. Entonces, todo el tiempo tenemos una emisión de átomos de helio que viene desde el suelo y que se empieza a integrar en la atmósfera. Ahora, sí es cierto, el átomo de helio también se pierde en el espacio, pero es más o menos idéntica la tasa de pérdida de helio hacia el espacio que la tasa de generación de helio. Ajá. Entonces, por eso es que el helio está presente en la atmósfera en cantidades constantes. Ahora, eso no va a durar de forma indefinida. Finalmente, los materiales radioactivos tienen cierta vida media. Va a llegar el momento en el que se agoten del núcleo y del manto terrestre. Nos vamos a quedar sin átomos de uranio, etcétera, en la Tierra. Y eso quiere decir que, por lo tanto, tampoco vamos a tener más generación de helio. De hecho, el helio es un material demasiado valioso como para que lo estemos empleando en llenar los globitos el 14 de febrero, el día de San Valentín, en estar respirándonos el helio para hablar chistoso, porque se han dado cuenta de que si uno respira helio, la voz se le hace así como más aguda, después vemos por qué, ¿va? Pero vamos, lo ocupamos para andar haciendo cosas de diversión, ¿no? Y es muchísimo, muy valioso. De hecho, nosotros no podríamos tener el fenómeno de superconductividad para la mayoría de los materiales si no tuviéramos helio líquido. No podríamos estar haciendo funcionar nuestros aparatos de resonancia magnética nuclear y todo lo demás, porque eso ocurre justamente con materiales superconductores y eso ocurre a temperaturas de helio líquido. Acuérdense que mucho de la investigación en superconductividad consiste en estar formando materiales superconductores a temperaturas más cercanas al ambiente. Pero es un fenómeno bastante esquivo el de la superconductividad. La mayor parte de las veces necesitamos el 4 que es líquido para estar produciendo conductividad. Entonces, en el momento en el que la Tierra se quede sin helio, vamos a tener problemas importantes de nivel tecnológico. ¿Ok? No sé por qué les estaba diciendo eso. Del helio. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de cómo es la creación de los elementos químicos y demás? Perdón, ¿cuál era la cuestión? Porque no, nos decía que alfa tiene en los núcleos Que la partícula alfa no es otra cosa que el núcleo del helio, ¿no? Ajá, ¿y la cuestión con eso cuál es? que por eso nos estaba hablando del helio. Ok. Básicamente era eso. Bueno, básicamente la conclusión de esta parte de la discusión es que la existencia de partículas alfa como componentes de la radioactividad tiene que ver con la desintegración del núcleo atómico y una reorganización en núcleos del elemento helio, que es lo que yo puedo identificar como partículas alfa, ¿no? Entonces, estas dos cosas, la presencia de partículas alfa y beta en la estructura del átomo, es de las primeras cosas que llegan, o que llevan más bien, a concluir cuál tendría que ser la estructura del átomo. Entonces les decía, para Rutherford, eso quiere decir que hay una región con densidad de carga positiva, que es la región del núcleo, y eso se ve rodeado de electroncitos, ¿no? La parte de cargas positivas es la que estaría constituyendo a las partículas alfa, la parte de cargas negativas es lo que estaría constituyendo a las emisiones del tipo beta. Entonces, ahí es donde tenemos una mejora del modelo atómico de Thomson por el modelo atómico de Rutherford, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo tendría que estar constituido el núcleo del elemento helio con la presencia de estas dos partículas descritas por Rutherford y por Thomson. ¿Están de acuerdo que hasta el momento en el escenario nada más tengo protones y tengo electrones? Ajá. ¿Cómo tendría que ser el núcleo del helio para explicar esa masa atómica de 4 unidades de masa atómica y esa carga eléctrica de 2 más? Sabemos que el átomo de helio tiene que tener 2 electroncitos, ¿no?
pero sabemos que la partícula alfa solo tiene una carga de 2 más. O sea que, de acuerdo con las ideas de Rutherford, tendríamos que tener 2 protones en el núcleo atómico que me darían esa carga eléctrica de 2 más. ¿Están de acuerdo? Pero ¿cuánto pesa la partícula? Pesa 4. 4 unidades de masa atómica. Si ya se había hecho el cálculo del protón y se había establecido que aproximadamente cada protón pesaba 1 unidad de masa atómica, entonces la presencia de 2 protones en el núcleo no me explica esa masa atómica de 4. Ajá. Pero solo se conocían a los protones. Ya algunos de ustedes están intuyendo por dónde va la cosa. Saben que tenemos que meter aquí 2 neutrones. Pero el neutrón, fíjense, fue descubierto hasta 1933 por parte de Chadwick. Para los tiempos de Rutherford, teníamos que arreglárnoslas para explicar el comportamiento atómico simplemente con la idea de partículas como los protones y los electrones. Ok, si el protón pesa aproximadamente 2 unidades de masa atómica, ¿qué les parece si meto aquí otros 2 protoncitos? ¿Están de acuerdo en que este núcleo ya pesaría aproximadamente 4 unidades de masa atómica, ¿no? Justamente lo que veo experimentalmente para la partícula alfa. Aquí, ¿cuál es el problema? Ya tiene un átomo de berilio. No, bueno, sí, pero no. Chéquenle por qué no. Aquí lo que me está fallando es el hecho de que la electroneutralidad no se esté cumpliendo, ¿no? Tengo un exceso de cargas positivas sobre las cargas negativas, ¿no? Y un átomo tiene que ser eléctricamente neutro, ¿no? Tiene que ser eléctricamente neutro, pero fíjense cómo me lo voy a capotear. De la radioactividad, yo puedo identificar la emisión de partículas beta negativas. ¿Qué les parece? Al final de cuentas, no puedo cuantificar cuántos electrones están saliendo de ahí. ¿Qué les parece si, de forma artificial, yo intuyo que dentro del núcleo existen otros 2 electroncitos? Ahí ya tengo un perfecto de cargas eléctricas, ¿no? Y a la hora que se desintegra el núcleo mediante el fenómeno de la fisión, esos 2 electroncitos que vivían en el núcleo, pues simplemente se manifiestan en la forma de una corriente de partículas beta, ¿no? El modelo atómico de Rutherford explicaba perfectamente cuestiones como la masa atómica, la carga eléctrica, simplemente teniendo en mente 2 partículas, el protón y el electrón. Ahora, como les decía, ustedes saben que eso no es así. En realidad, lo que ocurre es que en lugar de tener estos 2 electroncitos en el núcleo, pues simplemente elimino estos 2 protones y a esos 2 electrones, y ahora introduzco 2 neutrones. Pero les digo, el descubrimiento del neutrón ya ocurrió bastante avanzadito el siglo XX, fue hasta el año de 1933 por parte de Chadwick, pero finalmente movió un poquito la concepción cosmogónica que nosotros teníamos acerca de la naturaleza, pero no es algo tan grosero. O sea, nos gustaba la idea de protón y electrón porque son algo así como opuestos, ¿no? Son opuestos eléctricamente. Aunque no correspondan en un opuesto en masa, eléctricamente sí son opuestos. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos de dualidades, ¿no? O sea, día y noche, el bien y el mal, el positivo y el negativo, Dios y el chamuco, etcétera, ¿no? Entonces, le gustaba a la comunidad científica la idea del protón electrón. Llega Chadwick y dice, no hay esos protones adicionales, no existen esos electrones en el núcleo, simplemente lo que tenemos que hacer es meter una partícula que no se encuentre cargada eléctricamente, el neutrón no tiene carga eléctrica, y entonces no nos mueve demasiado el esquema. De hecho, esta idea de Chadwick viene a resolver bastantes inquietudes que se tenían en cuanto a los números de masa que nosotros vemos para los elementos químicos. ¿Se acuerdan que todo el tiempo, mediante esta discusión, les he estado diciendo que la partícula alfa, pesa aproximadamente 4 unidades de masa atómica, ¿no? O que el átomo de carbono
pesa aproximadamente 12 unidades de masa atómica, o que el átomo de hidrógeno pesa aproximadamente 1 unidad de masa atómica. ¿Es eso cierto? En realidad no es cierto. Y de hecho, tampoco es cierto, aquí viene lo más escabroso de todo, tampoco es cierto que un protón o un neutrón pesen 1 unidad de masa atómica. Y eso en general es algo que nos dice la maestra Lupita en el kinder. Por eso es que tenemos una idea tan equivocada muchas veces de la química. Nos han estado bombardeando desde el kinder, primaria, secundaria y prepa con ideas totalmente erróneas. Ajá. Les digo, el protón y el neutrón no pesan 1 unidad de masa atómica. De hecho, el neutrón es ligeramente más pesado que el protón. Ajá. Vamos a ver cuál es la consecuencia de eso. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Bueno, sí, una duda. ¿Cómo se llevó a cabo el descubrimiento del neutrón por Chadwick? Fue por cuestiones de aceleradores de partículas. Los primeros aceleradores de partículas se conocían como espectrómetros de masas. No se ocupaban para andar produciendo partículas exóticas como el bosón de Higgs ni nada por el estilo. Simplemente se dedicaban a hacer procesos como la fragmentación molecular, que tenía que ver con la identificación de una fórmula química. O sea, si yo tenía un frasquito en el que acababa de sintetizar algún compuesto, para identificar qué era lo que yo tenía dentro del frasquito, tenía que someterlo a cierto conjunto de pruebas físico-químicas. Una de ellas es la espectrometría de masas. Entonces, los primeros espectrómetros de masas a eso se dedicaban. Al momento en el que se empezaban a colectar, o más bien, yo tenía un compuesto de masa conocida, ¿no? Y en el momento en el que yo detectaba las partículas en la parte del detector del espectrómetro de masas, me daba cuenta que la carga eléctrica no correspondía con la masa molecular que yo había calculado. Entonces el remanente de masa tendría forzosamente que ser algo que no se encontraba cargado eléctricamente, o sea, es algo que yo no podía detectar en el espectrómetro de masas, pero que tenía que estar contribuyendo para la masa. Entonces esa es la idea acerca del neutrón. ¿Va? Bueno, digamos, esa es la confirmación experimental. Yo creo que para Chadwick tuvo que haber sido primero una cuestión de un desarrollo teórico y después la confirmación, pues a lo mejor ni siquiera fue por parte de él. ¿Va? Ahí sí, déjenmelo de tarea. Voy a investigar cuál fue la estrategia de Chadwick. ¿Va? Bueno, ¿alguna otra inquietud, chicos? ¿Todo bien hasta aquí? Pues a mí no me quedó muy claro cómo se diferencian las 4 partículas. O sea, las últimas que explicó con el experimento del vidrio sí lo entendí, pero las otras dos, las primeras dos, no me quedó claro. Lo que pasa es que estoy haciendo una trampota. No les he querido hablar de esta particulita. Ay, ¿dónde está? Ya me conviene mejor pintarla a este lado, espérenme. Habíamos visto que podemos decir que la radioactividad se compone de 4 componentes básicas, ¿no? La emisión beta negativa, que se puede identificar con un haz de electrones, ¿no? Que están siendo desprendidos de la muestra. Por otro lado está la emisión alfa, que ya vimos que no son otra cosa que núcleos de helio que se encuentran desnudos de electroncitos. Hay una emisión de tipo gamma, que no es otra cosa que luz de onda muy cortita, ¿no? O de una elevada frecuencia de oscilación. Pero ¿qué onda con esta? De esta no les he hablado y ha sido con toda la intención de no hablarles de eso. No me he querido meter en Honduras. ¿Qué es la emisión beta positiva? La antipartícula de los electrones, los positrones o algo así. En efecto. Si nosotros vemos que la emisión beta positiva se compone por partículas que tienen exactamente la misma masa de las beta negativas, o sea, exactamente la misma masa que los electrones, pero un carácter eléctrico complementario, es decir, una carga positiva,
Eso quiere decir que las partículas beta positivas tienen que ser las antipartículas de los electrones, y eso se conoce como positrón. Ajá. La antimateria no es otra cosa que materia con carga eléctrica contraria. Nuevamente, la antipartícula del electrón es el positrón y es lo que yo identifico como la emisión beta positiva. Tendría que haber antipartícula para un protón, se conoce como antiprotón. Y siendo así, podríamos formar al átomo de antihidrógeno. Estaría formado por un protón que tiene carga negativa, o sea, sería un antiprotón. Ese sería, digamos, el núcleo. Ajá. Y eso se encontraría orbitado por un antielectrón o positrón, se denota como la misma E, pero con una carga eléctrica positiva. Un antiprotón que está orbitado por un positrón es un átomo de antihidrógeno, sería un átomo de antimateria. La antimateria no es otra cosa que eso. ¿Se acuerdan que estuvimos discutiendo un poquito del Big Bang? ¿No? Del Big Bang sería igualmente probable generar a la antimateria que a la materia. Ajá. De hecho, a priori, yo no podría concluir que el universo está compuesto de materia. Ajá. Yo no podría saber que la galaxia de Andrómeda no esté compuesta, por ejemplo, totalmente de antimateria. Ajá. ¿Y qué pasa cuando se encuentran la materia y la antimateria? De hecho, eso no se los había pintado, pero cuando un electrón se encuentra con un positrón, yo tengo una aniquilación y adivinen qué me produce la aniquilación. Me produce cierta energía, ajá, pero adivinen dónde está la longitud de onda de esa energía. Está justamente en la longitud de onda de la radiación gamma. O sea, la presencia de la radiación gamma solo se puede explicar mediante la aniquilación entre las corrientes de partículas beta positivas y las corrientes de electrones de las partículas beta. Cámara, ya está redondito el fenómeno, ¿no? Espérenme tantito. Que se me anda quedando sin carga la computadora. Oiga, profe. ¿Sí? Profe. Sí, dígame. Creo que hay un compañero o sea, que está esperando. Ajá, dice que está fuera de la sala. Ya faltan 15 es Alejandro. Para que se termine la clase y su compañero quiere que lo deje entrar, también que no manche, ¿no? Ok. Vamos a dejarle ahorita con esta discusión, chicos. Nada más quiero recalcarles esto. O sea, la corriente de radiación gamma se puede explicar mediante las aniquilaciones. Nada más quiero que reflexionen en este fenómeno, en esto que les acabo de decir de que a priori yo no podría saber si el universo tiene cantidades importantes de antimateria. Porque ¿qué es lo que yo puedo medir del universo? Nada más la interacción con la luz. Ajá. O sea, la radiación que emiten las estrellas, los púlsares, los hoyos negros, todo lo demás, es lo que yo puedo estar midiendo con mis telescopios, y la misma interacción tiene la radiación con la materia que con la antimateria. Entonces, yo no podría saber si la galaxia de Andrómeda está compuesta de antimateria. Que los científicos suponen que el universo está compuesto principalmente de materia. Eso se conoce como principio antrópico y es algo muy parecido a la idea geocentrista que existía en la Edad Media. O sea, simplemente el que nosotros estemos en la Tierra y que aparentemente el Sol y la Luna estén girando alrededor de nosotros, es lo que nos dicen los sentidos, ¿no? Nos hacen pensar que el hombre tiene un papel preponderante en la creación. Entonces, mucho de la ciencia está gobernado por algo que se conoce filosóficamente como principio antrópico. O sea, no es otra cosa que una idea geocéntrica o más bien homocéntrica. Se piensa que prácticamente todo ocurre de forma que le sirva al hombre, ¿no? Hay muchas novelas de ciencia ficción que tienen que ver con este principio antrópico. Una de las más famosas se conoce como La Fundación, es por parte de Isaac Asimov. Pero vamos, nosotros pensamos que tiene que ser el universo materia porque es lo que alcanzamos a percibir de forma más cercana. Nosotros vemos que nuestro Sol tiene que estar formado de materia, que nuestro planeta está formado de materia, que Marte está formado de materia, y eso nos hace extrapolar a que el universo también se encuentre formado de materia. Pero
para demostrarlo desde el punto de vista de las matemáticas, es algo totalmente complejo. O sea, eso implicaría necesariamente que tengamos que estar hablando de cosas como supersimetrías en el Big Bang y todo lo demás. O sea, tendríamos que estar moviendo las probabilidades de forma que nuestro universo sea un universo de materia y no un universo de materia-antimateria. De hecho, les decía, son igualmente probables de haber sido construidas, ¿no? Materia y antimateria. Eso quiere decir que en los primeros momentos del Big Bang, cuando la energía se empezó a condensar en forma de quarks y en forma de protones y neutrones, los protones tendrían que andarse aniquilando con los antiprotones y los neutrones con los antineutrones. Ahí les va una pregunta interesante. ¿Existe el antineutrón? ¿Qué era la antimateria? Era materia, pero con carga eléctrica complementaria, ¿no? Si el neutrón no tiene carga, ¿existe el antineutrón? Yo voto que no. Es su propia antipartícula, ¿no? Sería lo No mismo, deberían, ¿no? Ahí les Existen va. en ambos. Ahí les va. Sí existe. Pero tengo que acceder a otra explicación diferente. Ahora tengo que decir que los protones y los neutrones no son partículas fundamentales, se conocen como hadrones o bariones. Son partículas que se encuentran formadas de otras partículas. En particular, el protón es una partícula que está formada de 2 quarks del tipo up y un quark del tipo down. Entonces, el antiprotón sería una partícula que está formada por los antiquarks. O sea, un quark anti-up se denota de esta manera. Otro de los mismos, otro quark anti-up y un quark anti-down. ¿Se acuerdan que les dije que el neutrón era ligeramente más pesado que el protón? Eso se debe a que el quark down es ligeramente más pesado que el quark up. Y el neutrón está formado de 2 quarks del tipo down y un quark del tipo up. Si el down es más pesado que el up, por eso es que el neutrón es ligeramente más pesado que el protón. Ahora, si yo formo a un antineutrón de esas antipartículas, estaría teniendo ahora un quark anti-down, otro quark anti-down y un quark anti-up. Entonces, sí puedo tener un antineutrón, estaría formado por los antiquarks, y los dos tendrían una carga eléctrica resultante de 0. Entonces, sí puedo tener una partícula con su antipartícula, aunque la carga eléctrica no tenga manifestación, ¿va? Por cierto que si se encuentran a su otro yo de antimateria, no le vayan a dar la mano porque materia y antimateria se aniquilan, ¿va? Vamos a quedarnos ahorita con esta reflexión. La siguiente clase seguimos abundando en el tema porque es importante para la explicación del concepto de isótopo, ¿va? En particular, me gustaría que la siguiente clase habláramos de el por qué un neutrón o un protón no pesan una unidad de masa atómica. Vamos a ver que eso tiene que ver con un patrón de pesas y medidas, como lo hay en otras cosas. En la tabla periódica también existe ese patrón, y es el carbono 12 o el isótopo de carbono 12. Pero con eso iniciamos la discusión del día miércoles, ¿va? Por lo mientras, ahí nos vemos, chicos. ¿Vale? Vale, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Con cuidado, chicos. Gracias, Todavía profe. queda tiempo de resolver alguna duda, si es que profe. si no, guárdensela para la siguiente clase y discutimos, ¿va? Bueno, con cuidado, chicos. Nos vemos. Bye. Hasta luego, profe.